Bienvenidos a Yomo Book. En este canal les presentamos libros muy interesantes del mundo entero de manera sencilla y didáctica. Hoy les presentamos el libro Aprender a Perdonar de Takashi Sugiyama. El autor es un psicólogo que tiene 30 años de experiencia sobre el tema y él nos explica en este libro por qué la gente no puede perdonar y qué debemos hacer para lograr perdonar a las personas. Seguramente muchos de ustedes tendrán ese jefe al que piensan jamás perdonar o ese bullying o burlas que sufrieron en la infancia y que no pueden perdonar. Intentaron olvidarse de estos hechos, pero mientras más lo intentan, más lo recuerdan. En mis 40 años de vida he tenido dos situaciones que me han costado perdonar. Este libro les servirá mucho a los que conserven esa ira en su corazón y tengan presente a esa persona que no pueden perdonar. Deméritos de no poder perdonar. Piensen en personas o experiencias que no pudieron perdonar. Esa experiencia seguro les esté costando quitársela de la cabeza y sienten que ni siquiera la quieren recordar. Y muchas veces hasta saben que no vale la pena tenerla en mente porque deberían enfocarse en cosas más importantes. Pero mientras más la piensan, más la recuerdan. Este fenómeno en psicología se llama pensamientos rumiantes y cuando ocurre esto se sienten mal durante mucho tiempo, padecen fatiga crónica, insomnio y hasta puede influenciar gravemente en la salud. Y cuando estamos en esta situación creemos que el mundo se centra solo en eso y es un estado muy peligroso. El estrés que produce este estado de no perdonar afecta directamente al cuerpo y a la mente de forma negativa, así que es conveniente no dejarse dominar por esta emoción. Causa de no poder perdonar. El ser humano no puede perdonar porque es un animal que vive en una sociedad y el cerebro evolucionó para que funcione de esta manera. Les explico con ejemplos para que se entienda mejor. Imagínense las carpas en un lago. Cuando les echan comida, las carpas se acercan para comer, y cuando desaparece la comida, las carpas se alejan y se van como si nada hubiese pasado. Pero nunca vimos una carpa enojada y con bronca por no haber podido comer. Esto entre los seres humanos sería un escándalo, seguro alguien se enoja y habría discusiones. Algunos piensan que las carpas son animales pacíficos, pero no se trata del carácter que tengan estos peces. Las carpas no viven en una sociedad y el cerebro de ellas es diferente al del ser humano. Los seres humanos al vivir en sociedad hemos creado diferentes reglas que debemos cumplir y para no olvidarnos tenemos que recordarlas. Sabemos que la sociedad en la que vivimos no es tan sencilla. No es vivir felices ayudándonos mutuamente, sino que tenemos enemigos y aliados, y hemos evolucionado de tal manera que podemos memorizar y recordar. Sin esta capacidad no podríamos sobrevivir. En el caso de las carpas, ellos tienen la capacidad de memorizar para vivir como carpas, pero aunque estén en un mismo lago, no viven en sociedad, sino que lo hacen de manera individual. No hay enemigos ni amigos, victorias ni derrotas. Ninguno de estos peces recuerda con bronca haberse quedado sin comida, porque el hecho de recordar no es necesario para que puedan seguir viviendo. El ser humano ha creado una sociedad y necesita recordar muchos elementos para vivir. Es por esto que acumulamos en nuestra cabeza personas que jamás perdonaremos, sentimientos de venganza o envidia. Quiere decir que el no poder perdonar es el destino del ser humano. Así que por empezar debemos comprender que el ser humano es un animal que no perdona. Necesidad de perdonar o no perdonar. En el acto de no perdonar, como dijimos, existen muchos deméritos, pero entonces, ¿por qué seguimos teniendo este sentimiento? Debemos saber que no tenemos ninguna emoción sin sentido. Todas las emociones como alegría, ira, tristeza son esenciales para poder ser felices, y es por esta razón que existen. Así que el no perdonar es un acto que en realidad tiene sentido. Entonces, ¿para qué tenemos la emoción de perdonar y no perdonar? Perdonando podemos descubrir lo que realmente importa. Recuerden cuando ustedes no pueden perdonar. Puede ser cuando alguien agrede a su familia o alguien habló mal de ustedes o le bajan la autoestima. El ser humano por naturaleza le cuesta darse cuenta de lo que realmente importa. Nosotros antes de perdonar o no perdonar somos dominados por la ira o por el temor. Cuando alguien nos agrede le respondemos con algún insulto. Quiere decir que primero viene el sentimiento de ira y luego viene el sentimiento de no perdonar. Así es que no nos detenemos a pensar qué es esto de perdonar y no perdonar y vivimos sin darnos cuenta de esto. Nosotros no perdonamos cuando alguien interfiere o molesta la vida que nosotros deseamos vivir. Piensen qué cosas del pasado no pueden todavía perdonar y deténganse a pensar por un momento por qué les pasa esto. Formas de perdonar. Vamos a explicar con detalles las 3 formas de perdonar. Agradecer, pensar en el verdadero objetivo, bajar la autoestima.
Agradecer. Bien, este es el método más efectivo. Agradecer es sinónimo de corroborar la existencia de una persona que nos aprecia. Dicho de otra manera, que exista una persona que podamos agradecer es igual a que tengamos aliado. Y al tener aliados uno se siente a salvo, y mientras tengamos más personas a quien agradecer, podremos vivir alejados del sentimiento de no perdonar, y se darán cuenta que los que viven agradeciendo a los demás tienen menos problemas que el resto, porque tienen el hábito de perdonar. Y esto también nos sirve cuando alguien no nos quiere perdonar, supongamos que el jefe se enoja y nos regaña diciendo cosas absurdas. En ese caso digamos, disculpe, fue una falta de comprensión, le agradezco su llamado de atención. No importa que por dentro no estemos realmente agradeciendo, al demostrar la actitud de agradecer, la ira del jefe se va a atenuar y el sentimiento de no perdonar va perdiendo fuerza. De esta manera podremos escaparnos de la batalla de quién se lleva más autoestima. Sin embargo, agradecer también tiene un límite. Contra las personas sin moral que practican abuso de poder, abuso sexual, este método ya no tiene efecto. En estos casos debemos huir y estar lejos de estas personas. Pensar en el verdadero objetivo. Muchos hemos tenido esa sensación de no querer perdonar dominados por la ira, pero esta sensación de no perdonar trae consigo malestar y desgaste anímico. No es otra cosa que un rejunte de deméritos. En vez de gastar tiempo pensando en esto, debemos enfocarnos en cosas que queremos hacer, la meta que tenemos y hacer cosas que consideremos importantes para nuestras vidas. Es decir, que si nos damos cuenta que no perdonar es igual a pérdida y aprendemos a observar de manera amplia y razonable, automáticamente tendremos el hábito de perdonar. La próxima vez que tengan este sentimiento de no perdonar, recuerden nuevamente en su verdadero objetivo de la vida. Se van a dar cuenta que ustedes no tienen tiempo para seguir enojados y gastar energía en ello. Bajar la autoestima. Cuando estamos con la autoestima por el techo, nos cuesta agradecer o no nos damos cuenta que a veces estamos molestando al prójimo. Al bajar la autoestima, estaremos más dispuestos a agradecer y a encontrar con facilidad a personas que respetamos o admiramos. Lo que debemos tener en cuenta acá es que autoestima no es igual a confianza. Aunque bajemos la autoestima, no significa que perdamos confianza en nosotros mismos, sino que al lograr esto tendrán más confianza ya que estarán adquiriendo una nueva habilidad y sentirán que han madurado y crecido como persona. De hecho, los actores, youtubers, políticos famosos que tienen la autoestima alta y no tienen el corazón de agradecer, terminan tarde o temprano teniendo conflictos con los demás y sufriendo demandas y juicios, y probablemente ellos tengan incorporado constantemente sentimientos de ira y de no perdonar. Y no se preocupen porque aunque ustedes decidan bajar por su cuenta su valor social, no va a cambiar la calificación de los demás y podrán acercarse más rápidamente a su objetivo de la vida. Yo he trabajado años en un canal de televisión en Japón y he trabajado con muchos famosos, y si hay un elemento en común que tienen las personas de primera, es que tienen la autoestima baja y tratan de la misma manera al productor o a mí, que era un simple traductor. Así que esto de bajar la autoestima como una estrategia, la verdad que me pareció muy interesante. Muy bien, resumiendo, los deméritos de poder perdonar. Tenemos malestar, insomnio, fatiga y estrés. La causa de no poder perdonar es porque es una emoción fundamental para que el ser humano viva en una sociedad. La necesidad de perdonar o no perdonar. Podemos descubrir lo que realmente importa. 3 formas de perdonar: agradecer, pensar en el verdadero objetivo, bajar la autoestima. Muy bien, ¿qué les ha parecido? Si tienen a esa persona que no pueden perdonar y sienten ira cada vez que la recuerdan y les cae mal la comida, piensen en todos los deméritos que les trae esta emoción. La vida pasa volando y no hay tiempo para vivir con ira. Lo importante es enfocarse de lleno en los objetivos que tienen. Y si quieren ser número 1, agradezcan y bajen su autoestima porque van a tener más aliados que enemigos. Si les gustó o les sirvió, aunque sea un poquito este video, estaremos agradecidos si se suscriben a nuestro canal y le dan me gusta. Nos vemos en la próxima.